Estoy entusiasmado de poder compartir con ustedes el tema que tengo para hoy y pienso, me río, que me gustaría estar en muchos de los compártelos esta semana y ver qué tal esas discusiones, porque hoy vamos a hablar un tema que se llama inversión que trasciende. Inversión que trasciende. Vamos a hablar de diezmos y ofrendas desde la perspectiva bíblica. Y este es un tema que pareciera espinoso. Saben, he escuchado a lo largo de mi vida en la iglesia, y yo prácticamente eché los dientes en la iglesia, a mucha gente sentirse ofendido cuando se toca este tema. Y he escuchado alguna vez una referencia como esta. Entonces hoy por fin yo le logré traer mi visita y el pastor habló y predicó de diezmo. Pero saben, nosotros tenemos que hablar de diezmo y de ofrenda porque es un concepto bíblico. Y nosotros desde este lugar enseñamos todo lo que la Biblia nos enseña para nuestra bendición y para nuestra vida. Recuerdo mi pastor Ramón Corniel decirme, siempre, él insistía, como es un tema un tanto difícil, él decía, pastor que se respeta, tiene que predicar por lo menos una vez al año de diezmo. Y yo, bueno, mientras él me decía eso, lo hice, y a veces me duraba 2 años y lo hacía, pero creo que desde que él falleció, ya en el 2015, no había vuelto a predicar en la iglesia de este tema. Y al darme cuenta que tenemos sobre todo mucha gente nueva, entendí que le estaba faltando al Señor y que es mi responsabilidad. Porque saben, hermanos, la Biblia habla más de dinero que de muchos temas espirituales. Y no me da vergüenza decir esto, porque creo que eso va de la mano con una enseñanza que el mismo Jesús dio en Mateo 6:21, donde dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y saben, se ha buscado mucha explicación para este verso, pero lo que está Jesús advirtiendo es para que nosotros no nos dejemos controlar y guiar por nuestro dinero. El dinero es una herramienta, un instrumento que Él nos ha dado y que puede servir para bendición. Pero si nosotros nos dedicamos a amar el dinero, entonces se convierte en un instrumento de perdición. Es por lo que es mi responsabilidad con esta casa, como dije, sobre todo porque tenemos muchas personas nuevas y hace mucho tiempo que no predico de este tema, presentar algunos conceptos básicos que la Biblia enseña acerca del diezmo. Esto no es un dogma, esta no es un reglamento nuestro, esto es una enseñanza bíblica que quiero compartir contigo. Y además quiero al finalizar tratar algunos aspectos casi que son mitos acerca del diezmo y dar alguna que otra enseñanza práctica. Y lo voy a hacer de la manera más sencilla y transparente para que todos podamos aprender en esta mañana. Y el primer punto que voy a tratar es que el diezmo fue una expresión voluntaria de gratitud. Hermanos, quizás a usted se le ha enseñado que el diezmo es un mandato, que es una orden divina, y lo es. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero el diezmo surgió bíblicamente como una expresión voluntaria de gratitud. Por lo bueno que Dios ha sido conmigo, por la victoria que me ha dado, yo separo para Él, como a manera de agradarle a Él, el diezmo de lo recibido. Y podemos verlo en la Biblia en Génesis 14, 18, 20. Había Dios dado a Abraham una gran victoria y leamos, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, tipo de Jesucristo, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. O sea, Melquisedec bendijo al Padre de Naciones, a Abraham, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Quien hizo la obra fue Dios.
Y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, ¿dónde estaba establecido que Abraham debía entregar a Melquisedec los diezmos? En ningún lugar. Fue una expresión voluntaria por haber recibido de Dios todo. Y esta gran victoria, y él decidió separar y dar para Dios diezmos. Génesis 28, 20, 22, otra referencia que voy a hacer. Ya no Abraham, sino ahora Jacob, padre de Israel. Los 12 hijos de Jacob representan al pueblo de Israel. Y mira lo que dijo Jacob en Betel. Allí donde él tuvo ese encuentro maravilloso, donde vio la escalera que subían los ángeles y bajaban del cielo, estaba en la presencia misma, en una experiencia espiritual maravillosa, donde él dijo, ¿qué lugar tan terrible es este? Esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Y allí en aquel lugar dice, Génesis 28, 20, 22, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Wow, ¿cuántos cuentan con Dios en su caminar? ¿Cuántos reciben de Dios lo suficiente para comer? ¿Cuántos hoy no están desnudos, sino que han recibido de Dios vestido? Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hermanos, yo creo que con estos dos versos ha quedado claro que el diezmo es una expresión voluntaria por gratitud a lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y ahí quiero entonces dar una pequeña enseñanza de nosotros como iglesia y explicar cómo nosotros manejamos el diezmo en ese término y cómo lo manejan algunas otras iglesias. ¿Saben? En iglesias tradicionales, a los miembros de una iglesia, los que son miembros, porque las visitas no tienen ese compromiso, se hace un listado con ellos y usted dice, usted gana tanto, el diezmo es tanto, y el pastor conoce cuánto gana cada hermano y cuánto es su diezmo. Y yo no critico eso, porque la iglesia tiene gastos y tiene que planificar en base a un presupuesto, y el presupuesto se hace en base a los miembros que tienen y los que ellos ganan, porque el diezmo se sustenta el mover de la iglesia. Y saben, nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque hemos entendido que si el diezmo es una acción voluntaria, y aunque más adelante voy a tratar que es un mandato también, usted debería voluntariamente, por la enseñanza que ha recibido y porque creemos en la Biblia y todo lo que ella enseña, separar sus diezmos para Dios. En nuestra iglesia el pastor no sabe cuánto gana nadie. A mí me dio mucha risa el otro día que estaba con alguien muy cercano a mí, pero muy cercano. O sea que es alguien que me conoce y que sabe. Y en una expresión estaba diciendo de lo bien que le estaba yendo y dice, bueno, ¿usted sabe, pastor? Y yo, no, yo no sé. Ah, pero usted no ve los diezmos. No, el pastor aquí no ve los diezmos. Nuestro tesorero, y oro por su corazón, él sí lleva el control. A mí él me manda un reporte. Entraron tanto y con eso nosotros planificamos todo en base al presupuesto que se presenta cada año en la asamblea, y en la siguiente asamblea se da un informe financiero donde se detalla en qué se invirtió todo el dinero que entró a la iglesia con total transparencia. Nosotros permitimos que de manera voluntaria cada uno, como gratitud a Dios, separe para Él el 10%. Es un reconocimiento de que todo le pertenece a Él, de que no es que nosotros le estamos dando a Él el 10%, es que Él nos regaló un 90% para que podamos satisfacer nuestras necesidades. Él nos regaló el 90% restante. Número 1, el diezmo es una expresión voluntaria de gratitud. Número 2, luego de esto, el diezmo se convierte en un mandato divino. ¡Wow! ¡Qué bueno! Que primero nació del corazón del hombre.
Qué bueno que fue una expresión de adoración a Dios. Y luego entonces en Sinaí, Dios le dio a Moisés las instrucciones para el pueblo. No solamente los 10 mandamientos, sino otras. Pero en Levítico 27, 30 al 31, ya Dios da la siguiente orden a su pueblo. El diezmo, esto es para los que son del pueblo. Esto no es para las visitas. Ahora, yo conozco personas que han entendido la bendición del diezmo, que sin ser miembros del pueblo sacan y apartan su diezmo para Dios. No solo en iglesias, en esta iglesia yo sé por lo menos una persona que no viene a la iglesia, no se congrega, pero fielmente mes tras mes manda su diezmo. Y tú dices, pero yo preferiría que no diera diezmo y que viniera a recibir palabra y que se congregara. Bueno, pero ha entendido la bendición que atrae, que lo vamos a tratar también, que trae el diezmo y el obedecer a Dios, que aún sin participar, mes tras mes separa fielmente su diezmo para Dios. Bueno, aquí se convierte en un mandato para el pueblo y dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es, cosa dedicada a Jehová. Y mira la advertencia, verso 31, dice, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y si vemos el verso 34, que no lo voy a leer, no está en el bosquejo, pero dice, y todas estas instrucciones dio Dios a su pueblo en Sinaí. O sea, esto es un mandato divino, separar el diezmo para Dios. Pero era un mandato tan fuerte que incluso tenía consecuencia para su incumplimiento. Usted debía ser tan fiel en el traer el diezmo a Dios que si alguno decía, por ejemplo, para ponerlo más llano, bueno, mi diezmo de este mes son 100 pesos, pero es que por alguna razón solo pude traer 80, entonces usted va a tener que añadir el próximo mes la quinta parte de ese diezmo que usted dejó de dar. Si son 20, la quinta parte de 20 serían 4, entonces en vez de 20 para completar, usted va a traer 24. ¿Por qué? Porque así lo establece la palabra de Dios. Imagínese si usted tenía que traer 10,000 pesos. Entonces el que no paga 10 a tiempo no va a pagar 12,500 después con interés. El diezmo es un mandato divino. Dios quiere que nosotros reconozcamos que aprendemos a depender de Él y por tanto establece que debemos cumplir con esto. Número 2, aquello que fue una expresión voluntaria se convirtió en un mandato divino. Número 3, y esto es algo que he escuchado tanto, aún en corrientes evangélicas. El diezmo no aplica solamente en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado eso? Eso era una instrucción para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que veamos en el Nuevo Testamento, solamente voy a leer 2 versos. Mateo 23, 23. Jesús hablando, y a mí me voló la cabeza cuando preparaba esto, ver que el mismo Jesús habló del diezmo y aún así todavía se piensa que es algo del Antiguo Testamento y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, es decir, los frutos, como estaba establecido, lo estaban cumpliendo, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Alguno puede decir, tú ves, Jesús está diciendo que el diezmo no es importante, que lo importante es solamente hacer justicia, misericordia y fe, como decía Miqueas. Pero Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús mismo hablando del verdadero significado de la ley y cómo debemos hacerlo. Hermanos, porque Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla y establecer la gracia. Y yo digo que la gracia siempre sube la barra más allá, porque en el Antiguo Testamento
usted adulteraba si era encontrado con una mujer y entonces lo apedreaban. Y usted dice, tú ves, la gracia es más suave porque no lo apedrean. Sí, pero en la gracia dice que con solamente usted en su mente codiciar a la mujer de su hermano, ya usted es un adúltero. La gracia siempre sube la barra. Y lo que Jesús ha dicho es, tienen que dar el diezmo, pero además, oye, quiere decir que después del diezmo, con el 90 también tienes que practicar la justicia, practicar la misericordia y establecer la fe. Porque se necesita fe para tú confiar que con el poco salario que tú ganas, con los sueldos tan caros, con los precios tan altos que tenemos aquí, con la gasolina tan cara y la luz tan cara, con el 90% Dios va a hacer que sea suficiente y más que suficiente. Por eso necesitamos la fe. Hebreos 7, 5, 8, Nuevo Testamento, me olvidé del Viejo, porque como decían que solamente en el Antiguo, dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos. Quienes reciben los diezmos son hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ya leímos eso, se refiere a Melquisedec, un tipo de Cristo, y dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y este es nuestro sumo sacerdote, que no es Melquisedec, sino que es Jesucristo, quien vive para siempre, sin genealogía posterior, sin descendencia, porque es para siempre. El punto nuestro es darle al Señor lo que le corresponde. Lo que nosotros debemos preocuparnos es de cumplir con este mandato bíblico. Ya después, los que reciben esos diezmos, que son también hombres mortales, sometidos a pasiones, tendrán que dar cuentas a Dios del uso adecuado que dan a estos diezmos, conforme a lo que establece la Escritura. Quien juzga eso es Dios, no nos corresponde a nosotros. Nosotros lo damos con gozo, nosotros lo damos con gratitud. ¿Por qué? Porque hemos cumplido con la palabra de Dios y eso nos bendice. Es más, y esta es una enseñanza que quiero compartir, los que del templo reciben también algo, es necesario que diezmen, porque en Levítico, en Números 18:26, el Señor le da la instrucción a los hijos de Leví que recibían los diezmos, que entregaran el diezmo del diezmo. Ellos también no escapaban del mandato de Dios. Y si alguien recibe sostenimiento de la iglesia, entonces también él tiene que traer a la iglesia su diezmo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! El diezmo es lo más justo y lo que nos hace iguales, porque el que gana 10 millones de pesos en un año y el que gana 100,000 pesos, diezman igual. Diezman el 10% de sus ingresos, de sus ganancias. Número 3, el diezmo no aplica solo en el Antiguo Testamento. Usted va a desmontar eso a partir de ahora. ¿Estamos aprendiendo algo? Voy muy rápido. Lo que pasa es que quiero cubrir todo y estoy haciéndolo sencillito para que usted pueda dar una clase de diezmo. Cuando llegue, esos compártelo van a estar. Número 4, y tengo que decirle que yo me vi tentado a mandarle un estudio a las chicas del compártelo y decirle, eso es lo que se va a dar en los compártelos este fin de semana, dejemos esto para la iglesia. Y dije, no, es que Dios quiere que nosotros podamos edificar también a otros, porque este es uno de los temas que a la gente les molesta más, les resulta más espinoso, y nosotros podemos hablarlo con total transparencia, porque lo hacemos en obediencia a Dios. Y de eso que habla el punto número 4. Diezmar es obedecer. Por tanto, ¿qué trae la obediencia? Bendición.
Entonces diezmar trae bendición a nuestras vidas. Y somos muchos testimonios de eso. De verdad, hay cosas que en la matemática no funcionan. Yo pudiera decirle, pero a veces no me gusta hablar de montos y cosas, pero lo que Dios ha hecho conmigo en este año, de verdad, cuando mis palabras dicen que quizás mi peor tiempo, de manera económica, financiera, como usted quiera llamarle, da risa por ver cómo Dios abre su gran tesoro, el cielo, y nos bendice con toda clase de bendición, no solo con las materiales, en los lugares celestes en Cristo Jesús. Malaquías 3, 8, 11, para ver cómo diezmar es obedecer, dice: robará el hombre a Dios. Ay, esa palabra nos choca. Pues vosotros me habéis robado. Mira, una cosa es preguntar de una manera hasta retórica: ¿robará el hombre a Dios? Ahí nadie se ve. Pero que de pronto te digan: pues tú. Porque eso es lo que significa vosotros. A veces en el vosotros nos escondemos y creemos que es de otro. Como no hablamos así, yo recuerdo el día que yo prediqué en la iglesia en España, fue el primer fin de semana que llegamos. Y yo le pedí a mi esposa que subiera a saludar como hacemos en cualquier otra iglesia. Y mi esposa se para en medio de la congregación y dice: gracias por cuidar a nuestra hija. Para nosotros, mi esposo que va a predicar, y para mí es un gozo estar con vosotros. Y yo prediqué rápido, solo para bajar donde Abril, y le dije: Abril, mira, tú tienes un año aquí y yo te oigo hablando igual. Tu mamá tiene 3 días y ya dice vosotros. Pero saben, cuando la Biblia dice vosotros me habéis robado, pon tu nombre ahí. Qué duro. Ustedes me han robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda me habéis robado. Ahora, qué bueno que el verso 10 trae como un chin de miel ahí. Y dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré. Es Dios que te está diciendo: vamos a ver. ¿Usted alguna vez le ha dicho a un hijo suyo: mira, ponle la mano a eso y vamos a ver lo que te va a pasar? Ahora mira lo que Dios te está diciendo: pruébame y vamos a ver si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es suficiente, pero mira lo que dice el verso 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, obedecer el mandamiento bíblico, el mandato bíblico de diezmar, trae bendición sobre nuestras vidas. Ahora yo entiendo mucho mejor, porque a veces nosotros decimos: que es muy fácil hablar de la condición de uno que genera mucho dinero, pero a mí, que es haciendo de tripa corazón para sobrevivir el mes, ¿cómo me hablan eso? Yo creo que el secreto de Malaquías lo conocían muy bien los macedonios, porque a estos Pablo los felicita, y quiero leerlo, por ser tan generosos. Por si acaso alguien aquí hoy siente que las finanzas no le alcanzan como para diezmar, quiero leer la felicitación de Pablo a los macedonios en 2 de Corintios 8, del 1 al 4. Dice: sabiendo esto, imitemos a los macedonios. Empecé a leer aquí. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, dígame, ¿cuántos están pasando por situaciones difíciles y apretadas? ¿Cuántos tienen deudas? ¿Cuántos el dinero como que no le alcanzan? ¿Cuántos no saben lo que van a comer ahorita? En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo
saber lo que portaban de parte de Dios, saber al Dios que les servía, aún en su profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego, por favor, Pablo, por favor, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Algo habían encontrado los macedonios en el dar, algo habían ellos experimentado, que les rogaban, Pablo, por favor. Y Pablo quizá los miraba y decía, pero esta gente están cayéndose a pedazos. Esta gente, si me dan una alita de pollo, se van a comer la pata nada más. Eso no han visto una pechuga ni en foto. Sin embargo, le decía, déjame por favor darte talita, no solamente conforme a mis fuerzas, sino más allá de lo que puedo dar. Parece que los macedonios sabían que daban alas y Dios le mandaba pechuga, porque Dios bendice en sobreabundancia. Y ahora, gracias a Dios, voy en tiempo, porque luego de compartir esos 4 puntos con ustedes, ¿quieren que los repasemos rápidamente? Número 1, el diezmo fue una expresión voluntaria de gratitud. Número 2, el diezmo luego se convierte en un mandato divino. Número 3, el diezmo no aplica solo en el Antiguo Testamento, sino que es efectivo para nosotros hoy. Número 4, diezmar es obedecer y la obediencia trae bendición. Por tanto, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C, el diezmo trae bendición a nuestras vidas. Ahora, entonces, rápidamente, quiero hablar de algunos mitos, algunas enseñanzas prácticas sobre el diezmo. Vamos a ver cómo hay conceptos errados aún dentro de la iglesia y fuera de ella. Los voy a confrontar con la verdad bíblica y también le voy a dar para finalizar un concepto, una enseñanza práctica acerca del diezmo. Vamos a ver. Número 1, primer error. Yo he decidido repartir el diezmo a mi propio criterio. Es decir, yo todos los meses, cuando recibo alguna ganancia, yo saco mi diezmo, pero yo lo reparto como yo entiendo. Yo no se lo voy a dar a ninguna iglesia, a ningún pastor, a ningún esto, sino que yo voy a repartirlo conforme a mi criterio. Miren, para poder avanzar, ese punto quedó definido en el punto 3. En el punto 3 que habla del Nuevo Testamento, en Hebreos leímos que hay los hijos de Leví que reciben de nuestros hermanos los diezmos, que aquí reciben ciertamente los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y también en el punto 4, donde dice, traed todos los diezmos al alfolí. Entonces quiere decir que había una instrucción clara de dónde debían llevarse los diezmos. Y yo sé que alguno va a buscar un pasaje en Levítico que le va a decir que entonces si usted vivía lejos, hermano, porque en el próximo punto voy a explicar en qué consistían los diezmos de esa vez, y no se podían guardar mucho tiempo sin entregar porque se podían dañar, y entonces ahí se buscó una instrucción de cómo hacerlo y cómo repartirlo. Pero realmente había una instrucción de entregarle los diezmos a los levitas, es decir, llevarlo a la iglesia. Usted no tiene de parte de Dios el llamado de decidir qué hacer con su diezmo. Lo de usted es venir y depositarlo en el alfolí. Y cada quien juega su rol. Porque a veces con buena voluntad queremos jugar el rol de otro como usa, y entonces lo que nos acarreamos es muerte. Pero si entro a predicar eso ahí, a la 1 de la tarde todavía estamos en eso. Creo que el punto número 1 quedó claro. Es un error decir que voy a repartir el diezmo a mi propio criterio, porque la Biblia claramente ya estableció quiénes los reciben y a dónde debemos llevarlo. Punto número 1. Punto número 2, que en este sí quiero
dedicar un poquito más de tiempo. Muchos en la iglesia piensan, el diezmo solamente debe depositarse en el alfolí. Y yo quiero decir que eso es un error. Voy a explicar por qué. Ciertamente, la Biblia dice, traed todos los diezmos al alfolí. Lo que pasa es que a veces nos convertimos en religiosos. Y si no es de esa manera, entonces mejor yo no diezmo. Y gente que se le pasa un mes y esto porque no pudieron venir a la iglesia y no diezman. Entonces yo quiero explicar lo que es un alfolí. Un alfolí significa granero. Y eran unos edificios grandes y altos que se construían para guardar todas las ofrendas, los diezmos que se separaban de las cosechas. Porque el diezmo antes era, como leímos, de todo, de la simiente, del fruto de la tierra, de los frutos de los árboles, de todo eso, y se traía ese diezmo delante del Señor. Antes el diezmo consistía en productos de la tierra. Ahora, yo quiero saber de los que trabajan aquí hoy, ¿a cuánto le pagan en lechosa? ¿A cuánto le pagan con piña? No, yo sé, a muchos le pagan con plátano. El mangú no puede faltar en la casa del dominicano. Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos, no, yo lo traigo al alfolí, eso no es un alfolí, eso es un cofre. Eso es un simbolismo de lo mismo que representaba el alfolí. Por tanto, estos cofres son el alfolí moderno. Pero con el tiempo, ese método puede cambiar y convertirse en otro alfolí más moderno. De hecho, voy a poner el ejemplo de mi hija. Yo tengo una discusión constante con mi hija cuando vivía aquí y ahora cuando fui a España, porque mi hija no usa efectivo. A mi hija, bueno, gracias a Dios que vive en un país tan seguro ahora temporalmente, porque a mi hija la voltean y nunca anda. Y yo siempre le digo, ahora cuando llegué allá saqué 50 euros y le dije, mira, pon eso en tu monedero. Y necesito que tengas ahí porque y a ti te gusta viajar. Quién sabe un día va a un sitio y no puede. Ella dice, papi, que yo no uso efectivo aquí en ningún lugar. Aquí ni siquiera ella tiene que usar su tarjeta de crédito porque la tarjeta la tiene en el celular. Y va a pagar 1 euro en un sitio y lo paga con el celular. Nada más saca su celular y lo pega así. No usa efectivo. Para ella eso no existe. Y recuerdo que alguien le mandó una ofrenda y yo le dije, voy a ir al banco a depositártelo. Y me dio los 50 euros que yo le había dado. Ah, toma, deposítame eso. Y yo, pero tú eres bárbara. Papi, que yo no uso efectivo. Entonces, para nosotros un alfolí tenemos que entender que puede ser los medios electrónicos. Y en pantalla, por ejemplo, yo puedo presentar lo que en la pandemia nosotros utilizamos. ¿O usted se acuerda que usted en pandemia al principio, cuando nadie sabía lo que era esto, que veníamos solo 7, 8 personas a transmitir y usted iba a salir? No, porque yo tengo que llevar mi diezmo al alfolí, exponiéndose a todo. No, nosotros en todas nuestras transmisiones pusimos eso. ¿Recuerdan eso? Donde decíamos que usted puede diezmar y ofrendar a través de transferencias bancarias. Nosotros tenemos una cuenta en el Banco Popular Dominicano con el nombre Fundación Cristiana Puerta Abierta, con nuestro RNC y el número de cuenta. Y hasta un correo para poder llevar control, donde cuando usted hace un depósito inmediatamente. Una persona como Abril, 1000 veces prefiere, si ella tiene que ir al banco a sacar efectivo para depositar su diezmo, es una complicación. Pero ella puede fácilmente hacer una transferencia a las cuentas y deposita el volante de depósito en el alfolí para control de nuestro tesorero y demás. También nosotros pasamos algo como esto en la próxima lámina, porque teníamos personas ya que no estaban limitadas a nuestro país, sino que estaban fuera del país, y nosotros tenemos cuentas de PayPal a través de la cual alguien en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en Brasil, en Argentina, puede participar y ser partícipe de lo que Dios está haciendo aquí
simplemente enviando una donación a donaciones@puertaabiertaonline.org a través de PayPal y nos cae directo en la cuenta de la iglesia. Y eso se convierte también en un alfolí moderno. Ahora quiero hacer referencia a algo que pareciera satánico y yo no lo comparto, pero quiero dar una enseñanza, que es el verifón. Yo estuve recientemente predicando en una iglesia que acostumbra a usar verifón para recoger también los diezmos y ofrendas. Yo nunca, o no me gusta hablar así de nunca, pero hasta ahora yo no lo he utilizado y no lo considero adecuado. Ahora les voy a decir por qué no debemos satanizarlo. Porque si el verifón usted lo usa para desde su tarjeta de débito pagar su diezmo, no hay nada de malo en eso, porque es el mismo alfolí moderno del que le estoy hablando, como cuando usted hace una transferencia. Porque en la tarjeta de débito lo que está es su dinero, esa es su cuenta. Y entonces una persona como Abril en un verifón puede pegar su celular y dar su diezmo de su dinero separado para Dios. Por eso no debemos satanizarlo. Ahora, ¿dónde está el problema? Que yo no sé si la persona que me está pasando una tarjeta me está pasando una tarjeta de débito o una de crédito. Y en la de crédito sí hay un problema, porque usted está cogiendo prestado para pagarle el diezmo a Dios. Y se supone que el diezmo es lo primero que usted saca. Para lo único que usted no va a necesitar nunca un préstamo, óigame bien, para lo único que usted nunca va a necesitar un préstamo es para pagar su diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo usted lo saca cuando recibe todo. Lo primero que usted saca es el diezmo. A mí me toca administrar las cuentas de manera electrónica de mi madre. Y lo primero, ella no tolera. Me pregunta, mira, tengo que depositarle algo a Alejandro. Parece que Alejandro es como un banco para ella, porque a cada rato me llama con eso. Tengo que depositarle algo a Alejandro, pero dime, ¿ya tú pagaste el diezmo? ¿Por qué? Porque lo primero que usted saca de su dinero es el diezmo. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que nadie utilice una tarjeta de crédito para pagar diezmo, porque eso habla de que hay una mala administración en su vida y en su corazón. Ahora, como dije, la tarjeta de débito es su dinero. Ahí no hay problema. ¿Quedó claro lo del verifón? Usted no va a ver un verifón aquí, por lo menos en el próximo tiempo, pero es por eso, no porque lo debamos satanizar. Porque si es de débito, no hay problema. Número 3, tercer error que nosotros cometemos, es que damos el diezmo del sueldo neto. Es decir, luego de que nos han hecho todos los descuentos y los impuestos, entonces yo saco el diezmo de eso. Error. La Biblia dice en Mateo 22:21, cuando vinieron con un gancho a Jesús y le dijeron entonces, mira, están los soldados romanos ahí, dinos, es necesario que demos el impuesto al César. Y que Jesús ahí le hizo un milagro porque vino un pescado y trajo la moneda y todo. Lo de Jesús es maravilloso en todos los sentidos y en todos los temas. Pero Jesús le dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A mí no me importa todos los descuentos que a ti te hacen. Eso es del gobierno, eso es del César. Y tú me preguntas, ¿tenemos que pagar esos impuestos? Denle al César lo que es de César. El cristiano tiene que ser ejemplo en todo. Y nosotros no evadimos impuestos. Hey, hello. Ahora, si no evadimos impuestos y no le fallamos a César, mucho menos le fallemos a Dios. Usted saca su diezmo de su sueldo bruto, no del neto. Si usted gana 100,000 y le llegan 70 nada más por los impuestos que le descuentan, usted no va a diezmar de 70, usted va a diezmar de 100,000, porque usted le va a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Se entendió eso? Número 4, ya estamos terminando. Un error que se comete es que yo doy diezmo solamente de mi sueldo y no de los ingresos extras, ni de mis comisiones, por ejemplo. Y voy a explicar esto. Hay personas, como un visitador a médico, que cuando usted va a su trabajo, el salario que tiene son 20,000 pesos y es muy fiel con esos 20,000. Saca inmediatamente 2,000
de diezmo. Pero sabe que ese hombre vende cientos de miles, millones de pesos en medicamentos y le salen unas comisiones de 80,000. Y eso parece que no son un ingreso. Porque la Biblia dice que de todo. Traer los diezmos de todo al alfolí. Y no, entonces yo saco mis 2,000 de los 20, pero del 80, hay una que se está riendo por ahí, parece que tiene muchos clientes por fuera de su sueldo. Yo espero que esté trayendo el diezmo de todo eso igual. ¿Se entendió eso, hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, vamos a tener un ingreso total de 50,000 pesos quizá, pero mi sueldo son 12,000. Todo lo otro son comisiones. ¿En base a qué es el diezmo? En base a las 50. Y por último, entonces quiero contestar una pregunta antes de hacer un ejercicio. Voy a hacer el ejercicio junto con la pregunta. Pastor, luego de haber aprendido todos estos conceptos bíblicos del diezmo y los errores que cometemos con él, ¿qué tal yo, que no soy un empleado fijo, que soy, como se dice aquí, un chiripero, o que soy un pequeño empresario, porque ya los chiriperos ahora son pequeños empresarios, los MIPYMES, los microempresarios también? ¿Cómo puedo diezmar si soy emprendedor o soy un empresario y ya tengo una empresa formal y creada? Bueno, nosotros debemos tener en cuenta los conceptos de capital y de ganancia. Julio, parece que tomaron la presentación equivocada. Ok, perfecto, es que no me salía aquí. Los conceptos de capital y de ganancia. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un capital de 70,000 pesos para empezar un negocio, usted va a comprar un triciclo, va a comprar 2 sacos de China, va a comprar la maquinita de pelarlos rápido y va a comprar un exprimidor y usted va a vender jugo de China en la esquina. Y para hacer eso usted tiene un capital de 70,000 pesos. Se supone que esos 70,000 usted lo fue ahorrando a lo largo de su vida y mientras usted ahorraba usted iba diezmando. De esos 70,000 usted no tiene que diezmar. Ese es su capital de trabajo. Igual manera, si usted tomó un préstamo para comprar todo eso, de esos 70,000, usted no tiene que diezmar de ese préstamo, porque eso no es un dinero suyo. Eso es un dinero del banco que le ha facilitado incluso a un interés. De los 70,000 usted no tiene que diezmar. Ahora, a usted le fue bien. Usted vendió todos los jugos de China. Fue un éxito. Y cuando termina la primera semana de usted comprar esos 70,000, de todas esas cosas, usted tuvo venta por 100,000. ¿Cuánto fue su ganancia? 30,000, porque los 70 usted tiene que dejarlo para seguir comprando China y seguir comprando todo lo necesario para que su negocio vaya creciendo. Esos 70,000 no cuentan. Entonces, su ganancia fueron 30,000 pesos. ¿Cuánto es su diezmo? 3,000. ¿Se entendió? Tener claro los conceptos de capital, de ventas y de ganancia para calcular el diezmo. Porque los gastos, los costos que son parte del capital, usted no va a diezmar de ellos, sino de la ganancia. Y eso aplica si usted tiene una empresa grande, porque sabe que entonces nos pasa que el Señor nos bendice y nuestra empresa crece. Y yo tengo un salario asignado y gano 50,000 pesos y yo diezmo fielmente los 50,000. ¿Y las utilidades de esa empresa? O tú no estás ganando nada y al final se ganó 5 millones en el año, pero ya yo diezmé de mis 50,000 mensuales. No, si me gané 5 millones en el año, tengo que traer ese diezmo de las utilidades, que serían ¿cuánto? 500,000. El diezmo es de la ganancia, a diferencia de cuando tenemos un salario que es simplemente del salario bruto, como yo expliqué. Si usted gana 10,000, su diezmo es 1,000. Si gana 100,000, su diezmo es 10,000. ¿Se entendió eso? ¿Dónde están? Levanten la mano los emprendedores, pequeños, micro y grandes empresarios que tenemos aquí. Porque yo estoy orando que los micros se conviertan en medianos y que los medianos se conviertan en grandes y que lo grande sea una lluvia de millones y de millones que llegue.
Yo puedo pedir todo eso. Ahora mi oración es que su corazón nunca se aparte del propósito de Dios, que es el Dios que bendice. Que la bendición no nos haga alejarnos del Dios que bendice. Esa es mi oración sobre tu vida. Yo creo que hoy hemos sido edificados para de manera voluntaria dar a Dios lo que es de Él y con generosidad ser partícipes de buenas obras que redundan en nuestra propia bendición. Quiero terminar leyendo nueva vez Mateo 6, 19 al 21. Puede ponerte de pie, donde la Biblia nos exhorta y nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Que Dios te bendiga, puerta.